Este puerto de mercaderes, o Copenhague, fue antes una pequeña fortaleza que ordenó construir Absalón, obispo de Roskilde. Transcurrirían casi 3 siglos desde su fundación, hasta que Copenhague fue elegida como capital por Cristóbal III en 1445. Eran los tiempos de la unión de Kalmar y Cristóbal era rey de los 3 reinos escandinavos. La unión, que se había firmado en la ciudad sueca de Kalmar en 1397, era el producto de complejos avatares dinásticos y juegos de intereses. Fue relativamente corta e inestable para Suecia, poco más de un siglo, pero condujo al dominio danés del Reino de Noruega hasta el final de las guerras napoleónicas. Probablemente la razón más importante para la unión fuese el intento de los países escandinavos de sacudirse el dominio que la Liga Hanseática ejercía sobre el comercio y la navegación del Báltico. De hecho, la unión terminó en 1523, cuando Gustavo I Vasa fue coronado rey de Suecia con la ayuda de la Hansa y Cristián II fue depuesto por los nobles daneses por su política anti-hanseática y su apoyo a los comerciantes de Copenhague. El recuerdo de la unión de Kalmar no abandonó a la corona danesa, y sus intentos de renovarla la llevaron a intermitentes guerras con Suecia hasta bien entrado el siglo XVIII. Otra memoria, la del sur, atrajo a Bertel Thorvaldsen, que vivió en Roma casi 40 años y fundó este museo a su regreso triunfal a Dinamarca en 1838. El ideal de noble simplicidad y serena grandeza que Winckelmann asociaba con la antigüedad griega fue expresado por Thorvaldsen con maestría artística y espíritu cosmopolita. Parece increíble que esta obra, que ignora las particularidades del tiempo y el lugar, sea contemporánea de los paisajes de Friedrich y el descubrimiento romántico de la nación y el folclore. Ni siquiera en el más sentimental de los pasajes de la Ilíada, la súplica de Príamo a Aquiles por el cadáver de Héctor, la fría contención de Thorvaldsen hace concesiones. En Roskilde, la antigua capital de Dinamarca, restos de barcos recuerdan la era vikinga, con perdón de Borges, cuando los guerreros daneses hostigaban al reino franco y conquistaban Inglaterra. Tiempos del milenio en que los escandinavos abandonaron el mundo edénico de la naturaleza para irrumpir en la historia en oleadas de ruido y furia.
La catedral de Roskilde fue iniciada por el obispo Absalón, hermano de leche del rey Valdemar el Grande y regente de Dinamarca a la muerte de este. Aquí yacen 20 reyes daneses, entre ellos todos los posteriores a la Reforma. Una sucesión alternada de Cristianes y Federicos que parece premeditada para facilitar su memoria. Aquí yacen Cristián III, que instauró la Iglesia reformada como religión del Estado, y Federico II, que combatió a Suecia para resucitar la Unión de Kalmar. Aquí Cristián IV, que metió a su país en la Guerra de los 30 años, y Federico III, que cedió Escania a los suecos por el Tratado de Roskilde. Aquí Cristián V y Federico IV, que siguieron las guerras contra Suecia y consolidaron el absolutismo. Aquí, Cristián IX, que perdió ante Alemania la guerra de los ducados, y Cristián X, que resistió a los nazis. Aquí, Federico IX, que no fue sucedido por ningún cristián, sino por su hija Margarita II, homónima de la reina de Kalmar. Esta es la ciudad de Sogo, en la parte occidental de la isla de Seland, donde también están Copenhague y Roskilde. Aquí fundó el rey Federico II una escuela para jóvenes nobles a la que Cristián IV añadió una academia de estudios superiores. Para su establecimiento se utilizaron los terrenos de una antigua abadía cisterciense que habían pasado a la corona con la Reforma. La Academia de Sogo cesó en sus tareas después de las guerras dano-suecas del siglo XVII. En el reinado de Federico V, a mediados del siglo XVIII, se fundó la Segunda Academia, en gran parte gracias al legado del barón Holberg. La iglesia de la abadía fue ordenada construir en el siglo XII por el obispo Absalón, que se aseguró con sus fundaciones un lugar en la memoria danesa. En la iglesia está la tumba del barón Ludwig Holberg, al que los perezosos de imaginación llaman el Molière del Norte. Esta representación de una comedia de Holberg de asunto español puede ilustrarnos un poco sobre sus fuentes, que no son otras que Plauto y la comedia de Figurón, de raíces españolas y francesas. Holberg había nacido en Bergen, Noruega, y estudiado en Copenhague, lo que permite a ambos países considerarlo padre fundador de sus literaturas. Como auténtico hombre de la Ilustración, Holberg amó la observación directa y viajó cuanto pudo por Europa. Producto de sus viajes es su Introducción a la historia de las principales naciones europeas. Holberg produjo casi toda su obra teatral en los 5 años de 1722 a 1727, en que estuvo abierto el primer teatro danés en Copenhague, para cuya clausura, por carencia de fondos, él escribió un funeral de la comedia danesa. En adelante, se dedicó a otras formas de escritura. Pocos de sus contemporáneos europeos, excepto Voltaire, parecen haber tenido una mayor amplitud de miras, una producción más variada y una influencia más intensa sobre sus compatriotas. Quizás el fruto más granado de la Ilustración danesa, o mejor, del despotismo ilustrado, sea la reforma agraria llevada a cabo entre 1784 y 1814, que transformó en propietarios al 60% de los campesinos. La ley de escolarización obligatoria entre 7 y 14 años, emitida en 1814,
completó la serie de medidas de las que arranca el alto nivel de la agricultura danesa. Este es el castillo de Kronborg, en Helsingør, edificado por Federico II para defender el paso del Sund y asegurar el cobro del peaje. Shakespeare situó aquí su Hamlet. El peaje del Sund había sido establecido por Enrique de Pomerania, el primer rey de la Unión de Kalmar. Aunque Federico III perdió el lado sueco del estrecho en 1658, el peaje se siguió cobrando a todos los barcos y así ocurrió hasta 1858, cuando al final de la guerra de Crimea y sus implicaciones bálticas, las potencias impusieron a Dinamarca la libertad de navegación por el estrecho. Cuando Strindberg escribió La señorita Julia, las fiestas del solsticio de verano eran probablemente una ocasión para liberarse del rígido puritanismo luterano y dejarse llevar por la sensualidad de la buena estación, más hermosa cuanto más deseada y breve. Nada más lejano de la pasión hoy que esta inocente reunión rememorativa, desprovista ahora de misterio, de una tradición campesina que atravesó los siglos y las religiones para celebrar la ascensión del sol a su máxima latitud en el norte. Estamos en Sverso, un distrito del municipio de Falun en la región minera de Dalarna. El color característico de las casas de campo suecas es llamado rojo Falun y su pigmento es un subproducto de la gran mina de cobre allí existente.
Esta especie de cortijo industrial fue creado en la primera mitad del siglo XVII por Louis de Geer, de una familia protestante de los Países Bajos, a partir de una fundición comprada al Estado. Los emigrados valones habían importado en Suecia sus métodos de forja. De Geer transformó Löfstabruck en la más importante industria metalúrgica de Suecia. Los edificios que vemos ahora datan de 1720, cuando Löfstabruck fue reconstruida por Charles de Geer después de la destrucción rusa de 1719. La casa de los propietarios domina la aldea. Esta tiene, además de las casas de los trabajadores, hospital, escuela, posada y fábrica de cerveza. Esta sociedad patriarcal, producto de los valores puritanos del trabajo y la piedad, muestra los signos externos de su estructura en la iglesia. Los bancos de la familia propietaria. Los reservados a los especialistas, especie de aristocracia obrera. La masa de peones, mujeres y niños, y el lugar destinado a los pecadores públicos. Löfstabruck estuvo activo hasta principios de este siglo, como esta placa dinástica indica. Bruks como este hicieron de Suecia el primer país productor de acero del siglo XVIII, hasta que los ingleses revolucionaron los métodos de producción. Estocolmo fue fundada en el siglo XIII por el conde Birger, regente de Suecia. Birger garantizó a los comerciantes de la ciudad de Lübeck libertad de asentamiento y de comercio, lo que llevó al rápido crecimiento de Estocolmo, que se convirtió en el gran puerto de salida de madera y minerales. Estocolmo comparte con casi todas las ciudades mercantiles de Europa una ubicación anfibia. La ciudad se originó sobre el archipiélago que separa el lago Mälar del mar Báltico. La historia moderna de Suecia comienza con un hecho que los historiadores llaman el baño de sangre de Estocolmo. En el mes de noviembre de 1520, el rey Cristián II, que ostentaba la corona de los tres reinos escandinavos, ordenó la ejecución de 82 nobles suecos que luchaban por separar a Suecia de la Unión de Kalmar. La condena se basó en el cargo de herejía a instigación del arzobispo Trolle, ferozmente unionista. Gustavo Vasa era hijo de uno de los ejecutados y pariente de los Sture, la familia que había dirigido la lucha contra Dinamarca. Vasa encabezó una rebelión que contó con el apoyo de la nobleza, los mineros de Dalarna y el más poderoso de la ciudad de Lübeck. En 1523, Vasa fue coronado rey como Gustavo I y en 1527 logró para la corona las tierras de la Iglesia y estimuló la predicación del Evangelio puro. Después del baño de sangre, la unión de Dinamarca y Suecia se demostró imposible, a pesar del siglo y medio de guerra que dedicaron a intentarlo. El objeto real de estas guerras fue el llamado Dominium Maris, es decir, el poder.
Solo cuando vecinos más poderosos, Rusia y Prusia, entraron en la contienda, los enemigos escandinavos se apaciguaron. Los Vasa crearon una monarquía fuerte, absolutista, permanentemente enfrentada a la nobleza y con cierta habilidad para atraerse al campesinado. De los 10 reyes Vasa, 2, Enrique XIV y Segismundo I, fueron depuestos. 2, Gustavo II Adolfo y Carlos XII, los reyes héroes, murieron en el campo de batalla. Y una, Cristina, abdicó. Ellos dieron a Suecia su edad de la grandeza. Se llama así a la época de expansión territorial, guerras y devastación que ahora llamamos imperialismo. En la época de la grandeza fue botado este barco que llevaba el nombre de la dinastía, Vasa. Botado y hundido en el mismo día de su viaje inaugural en 1628, durante el reinado de Gustavo II Adolfo, que había mandado construirlo. 2 años después, Gustavo Adolfo invadiría Alemania para salvar a los príncipes protestantes al borde de la derrota por las tropas imperiales y españolas. Su intervención en la Guerra de los 30 años cambió el destino de Europa, salvando al protestantismo de los avances de la Contrarreforma e impidiendo durante siglos cualquier proyecto de unidad de las tierras alemanas. Que esta intervención fuese financiada por el cardenal Richelieu y que la hija de Gustavo Adolfo, Cristina, abjurase el protestantismo y se acogiese a la protección del Papa, son hechos que complican una interpretación lineal de la historia. En la mitología patriótica sueca de la era de la grandeza, tuvo cierta importancia su presunta descendencia de los godos, que habían asolado el Imperio Romano. Para muchos campesinos alemanes, durante la Guerra de los 30 años, la pretensión estaría plenamente justificada. Los suecos parecen muy orgullosos de su humildad y de su papel pequeño y periférico en la historia de Europa. Es un sentimiento erróneo, cuando no se trata de una mera cortesía con el extranjero. Cuando en las guerras napoleónicas Suecia tuvo que ceder a Rusia Finlandia y las Islas Åland, empezó para ella una época de paz que dura hasta hoy. Algún historiador sueco piensa que Finlandia fue el precio a pagar para evadirse de la maraña bélica del norte. A la vista de los resultados, parece que mereció la pena. El Palacio Real se empezó a construir en 1690 en el reinado de Carlos XI, que rigió de una manera absoluta, y se terminó en 1754, en el de Adolfo Federico, en la llamada Era de la Libertad, que otros, menos optimistas, llaman Era de la Burocracia. Las Islas Åland integran un archipiélago entre Suecia y Finlandia a la entrada del Golfo de Botnia. Un paso natural en la ruta del este, las islas fueron colonizadas por vikingos suecos e incorporadas a la corona de Suecia en el siglo XIII. Así permanecieron hasta la Guerra Ruso-Sueca de 1809, en que pasaron al dominio del zar juntamente con el Gran Ducado de Finlandia.
Los rusos empezaron a construir en las islas la fortaleza de Bomarsund, destinada a ser la mayor de Europa. Antes de que estuviera acabada, durante la Guerra de Crimea, una flota franco-británica atacó Bomarsund y la destruyó. En la paz subsiguiente, Rusia se comprometió a conservar las islas completamente desmilitarizadas. Al estallar la Revolución Rusa de 1917, los habitantes de Åland expresaron su deseo de unirse a Suecia. Finlandia, que había proclamado su independencia al final de ese año, reclamó la soberanía del archipiélago. La Conferencia de Paz de París no logró arreglar el conflicto, y un acta de autonomía aprobada por el Parlamento finlandés tampoco fue aceptada por los isleños. El problema fue remitido a la Liga de Naciones. En 1921, el Consejo de la Liga otorgó la soberanía de las islas a Finlandia con garantías internacionales para los habitantes del archipiélago, de preservación de su lengua, la sueca, su cultura y costumbres locales. Una convención internacional estableció la desmilitarización y la neutralización de las islas. La decisión de la Liga de Naciones contra el parecer casi unánime de sus poco más de 20.000 habitantes ha colocado a estos en una situación de cuasi soberanía que nunca habrían tenido con Suecia. Las islas tienen su propio parlamento, su bandera y su ciudadanía regional, necesaria para votar, poseer propiedad inmobiliaria o regir un negocio. Los propios ciudadanos finlandeses no tienen estos derechos sin una residencia mínima de 5 años. Además, los ciudadanos de Åland están exentos del servicio militar y del uso y conocimiento de la lengua finesa. Los murales del Parlamento de Åland ilustran momentos históricos de las islas. El saqueo ruso de 1714, conocido como la Gran Furia. Las Islas Åland son una prueba más de que los paraísos políticos, económicos o fiscales solo son posibles a pequeña escala y en régimen de privilegio, es decir, de normas que solo valen para unos pocos.
En Kastelholm estuvo encerrado algún tiempo Enrique XIV de Suecia, depuesto por su hermano Juan, señor feudal de Åland y duque de Finlandia. Esta subasta es quizás el resto ritual de unos usos que tendrían utilidad en tiempos más difíciles. Las modestas propiedades de la mujer que vivía en esta casa son vendidas a su muerte al mejor postor. Recuerdo de una cultura de subsistencia en la que nada puede ser desaprovechado. Det blir indiansommar som ni vet, och då måste man ha alla de här grejerna till hands. Det var fint på kort. Jaha. Ja. Och vad får jag bena med? Allt tyst! El camino de Turku, la Åbo sueca, está plagado de islotes que salpican un mar poco profundo. Åbo fue la primera sede episcopal de Finlandia y su capital administrativa durante los siglos de soberanía sueca. Miguel Agrícola, discípulo de Lutero y después obispo de Turku, tradujo la Biblia al finés, haciendo de él un lenguaje literario. Gustavo I Vasa hizo a su hijo Juan duque de Finlandia, y este mantuvo aquí una corte renacentista. Luostarimäki es un viejo barrio de Turku convertido ahora en museo. Empezó a construirse a finales del siglo XVIII y fue habitado por gentes de escasos medios y profesiones artesanas. Las casas de madera nos recuerdan que este era el material de construcción más común en el norte hasta hace muy poco tiempo, reservando la piedra y el ladrillo para iglesias y castillos. Las guerras ruso-suecas del siglo XVIII trajeron ocupaciones y pérdidas de territorio finlandés. Por entonces iba creándose la conciencia de que, aunque parte de Suecia,
Finlandia no formaba parte del territorio irrenunciable de aquella. Después del Tratado de Turku de 1743, que modificó una vez más la frontera en favor de Rusia, se comenzó la construcción de la fortaleza de Sveaborg, literalmente fortaleza sueca, en unos islotes a las afueras de Helsinki. La primera piedra fue colocada por el rey Federico I, que reinó 31 años bajo el poder del Parlamento, dedicado a la caza y a asuntos de amor. En la tercera ocupación rusa de 1809, Finlandia no fue devuelta a Suecia, como en 1721 y 1743, sino incorporada al imperio zarista como un gran ducado autónomo. La ocupación de Finlandia era una necesidad estratégica rusa para la defensa de San Petersburgo y el cierre del Golfo de Finlandia a las flotas enemigas. La autonomía finlandesa, conservando su religión luterana, su lengua oficial sueca y su propio sistema sueco de leyes civiles y penales, constituyó un experimento para las reformas de los zares autócratas que no llegó a trasladarse al conjunto del imperio. La nueva situación necesitaba una nueva capital, y esta fue Helsinki, reconstruida después de su destrucción en la guerra. La estatua del zar Alejandro II preside la plaza del Senado de claro estilo imperial ruso. Alejandro declaró el finés lengua cooficial con el sueco en 1863. El nacionalismo finlandés fue una consecuencia de su nuevo estatus y la ideología romántica. La lamentable afirmación de Herder de que el poeta es el creador de una nación parece profética para Finlandia. Un coleccionista de folclore, Elias Lönnrot, daría a los finlandeses sus señas de identidad distintivas. Lönnrot, en la más pura tradición romántica de búsqueda del espíritu del pueblo, recopiló en Karelia, Estonia y otras zonas orientales una colección de canciones y baladas populares que él integró en un poema épico al que llamó Kalevala o Tierra de Héroes. Con escaso rigor científico, Lönnrot decidió que las piezas recogidas eran fragmentos de un único poema que él reconstruyó, supliendo creativamente los trozos no encontrados. Finlandia no tenía una historia separada de Suecia. Kalevala se la proporcionó. El hecho de que la mayoría de la población no supiera leer el finés no fue un obstáculo para su ascenso mitológico. Kalevala fue traducido a varias lenguas europeas y dio noticia de la existencia de un pueblo, ni escandinavo ni eslavo, que tenía su propia lengua, cultura y tradiciones. Una vez que Kalevala formó Finlandia, carece de importancia que investigaciones recientes sobre el carácter hereditario de los grupos sanguíneos hayan determinado que 3/4 partes de la población finlandesa son de origen occidental, es decir, germánico-escandinavo. Herder se asombraría de saber que cuando no se encuentra el espíritu del pueblo, se puede inventar. Finlandia declaró su independencia de Rusia en 1917, después de la Revolución de Octubre. A la independencia siguió una guerra civil entre rojos y blancos, con triunfo de estos últimos.
Este es el Finlandia Hall, donde se celebró la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea que tan decisiva influencia tuvo sobre el destino de Europa. Fue su arquitecto Alvar Aalto, por cuyo nombre el diseño finlandés ganó popularidad en el mundo. Finlandia forma parte, con los 4 países escandinavos, del Consejo Nórdico, un organismo intergubernamental de cooperación. En Noruega se tiene la impresión de que la naturaleza domina a la historia. Su desmesurada extensión de norte a sur, sus millares de lagos e islas, sus fiordos, configuran un paisaje que parece poco apto para la colonización humana. Este es el fiordo de Sogne, el más profundo de Noruega. La adaptación al medio ha sido aquí una batalla más dura que en otros sitios. La tierra, montañosa en extremo, ha sido casi siempre un obstáculo para la comunicación. Solo el mar unía. Los vikingos noruegos siguieron el camino de Occidente. Además de sus correrías por las islas británicas, colonizaron las Faroe, Islandia y Groenlandia. Y al menos uno de ellos, Leif Erikson, encabezó una expedición que exploró América del Norte, quizás a la altura de Terranova. Fue por el año 1002 de nuestra era. Estos barcos fueron usados como túmulos de caudillos vikingos, lo que explica su conservación. En el fiordo de Hardanger, solo las partes más bajas de las laderas se prestan al cultivo. En el fiordo anclan los barcos que se dirigen a América con los emigrantes y las barcas que los despiden. En barca se dirige la novia a la iglesia en este cuadro de Tindemann y Gude llamado Boda en Hardanger, quizás el más popular de la pintura noruega. La cristianización de Noruega fue comenzada por Olaf I, un bisnieto de Harald el Rubio, que había sido confirmado en el cristianismo por el obispo de Winchester. Con la ayuda de misioneros ingleses, de amenazas y torturas, Olaf extendió la fe cristiana, mandó construir iglesias y destruir los templos paganos. De las iglesias de madera edificadas en la Edad Media, apenas 30 se conservan. Esta de Hedal es la más grande de todas, y fue erigida en tiempos de Haakon IV, durante cuyo reinado Noruega alcanzó su máxima extensión. Haakon fue coronado en Bergen por el legado del Papa Cardenal de Sabina en el año 1247, a los 30 de su reinado. En Bergen se construyó un palacio cuyos restos llevan su nombre. Bergen había sido fundada en el siglo XI por el rey Olaf III
y se transformó pronto en un importante puerto comercial con Inglaterra como su principal cliente. Haakon IV firmó en 1240 un tratado con la ciudad de Lübeck, concediéndole privilegios mercantiles que más tarde se extenderían a otras ciudades hanseáticas. El muelle alemán de Bergen y la oficina hanseática que lo dirigía se convirtieron en un estado dentro del estado que detentaba prácticamente el monopolio de las exportaciones de pescado seco a toda Europa, amén de otros productos. En 1400, la iglesia de Santa María, construida en el siglo XII, fue asignada a la colonia alemana de la ciudad. Conforme la Hansa fue decayendo en poder, los comerciantes noruegos fueron sustituyendo a los alemanes, pero tan tarde como en 1563 toda la cerveza alemana importada en Bergen se transportaba en barcos de la Hansa. En 1761, un siglo después de la disolución de la Liga, el último secretario alemán de la oficina de Bergen regresó a Lübeck y se llevó con él los archivos de la Hansa. Bergen fue la población más grande, no solo de Noruega, sino de toda Escandinavia. Seguramente es injusto y simplificador atribuir al carácter noruego la atormentada visión del mundo del pintor Edvard Munch. Su pesimismo tiene raíces fuertemente personales y un respaldo biográfico evidente. Pero en la melancolía de las interminables tardes del verano nórdico o en la soledad interior de sus figuras que meditan frente al mar, se intuye una relación entre naturaleza y hombre muy familiar a los noruegos. Sentimientos más universales animan el grito, expresión consagrada de la angustia de vivir, o los espectrales paseantes de la calle Karl Johan de Oslo. En Oslo se halla la mayor exhibición de esculturas de un solo autor, Gustav Vigeland. Vigeland fue casi exactamente contemporáneo de Munch y quizás el más prolífico de todos los artistas. Durante más de 20 años trabajó exclusivamente para este parque, contratado por el Ayuntamiento de Oslo. Un vago mensaje simbólico de energía y entusiasmo vital parece el pretexto para representar la figura humana en todas las edades, actitudes y relaciones posibles. Esforzado, pero un poco monótono.